Visita guiada al Palacio Legislativo. Bienvenido al Congreso de la República. ¿Dónde se ubica el Palacio Legislativo, la sede principal del Congreso? Bueno, el Palacio Legislativo se ubica en Lima, capital de nuestro país, el Perú, específicamente en el centro histórico de Lima, en la avenida Abancay Cuadra 2, a la altura de la Plaza Simón Bolívar. Pero ¿qué había antes en este lugar histórico? ¿Qué construcciones había en este lugar? En este lugar, por ejemplo, quedaba la iglesia, el colegio y el hospital de la antiguo de 100 soles de oro. Vemos aquí, Iglesia de la Caridad, sede del primer Congreso Nacional. También quedaban algunas facultades de la Real Universidad de San Marcos, la más antigua de toda América, que data de 1551. También la capilla de dicha universidad, donde luego se instaló nuestro primer Congreso Constituyente, un día 20 de septiembre de 1822. Recordemos que el Congreso el día de ayer ha cumplido institución como el primer poder del Estado. Los inicios de la construcción del actual Palacio Legislativo. Cabe señalar que en el año de 1906, durante el gobierno del presidente de la República, José Pardo y Barreda, él manda a realizar un concurso a nivel internacional, específicamente en el continente de Europa. Dicho concurso fue ganado por el arquitecto de origen francés, Émile Robert, a quien podemos observar en esta fotografía. Él fue medalla de oro en su promoción, primer puesto en su promoción en la Escuela de Bellas Artes en París, Francia, carrera de arquitectura. Él vino contratado por el gobierno peruano para que realice los planos y empiece a dirigir los primeros trabajos de la construcción del Palacio Legislativo. Observamos un plano original que tenía en mente el arquitecto francés Émile Robert. Él decía que el Palacio Legislativo, la sede principal del Congreso, debía de quedar cerca al Palacio de Gobierno, ya a ambos lados los ministerios de Estado. Esa fue la idea original. Aquí observamos un croquis del Palacio Legislativo. En la parte central, el Salón o Hall de los Pasos Perdidos. En este lado, por ejemplo, el hemiciclo principal de sesiones, la antigua Cámara de Diputados. En este lado, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el antiguo Senado Nacional, que vamos a conocer en unos momentos también. Vamos a observar también algunas fotografías, por ejemplo, esta fotografía de la antigua Cámara de Diputados. Y observamos que en 1921 se modifica la fachada del Palacio Legislativo. Émile Robert, el francés, regresa a su país, al continente europeo, regresa al país de Francia y viene contratado por el gobierno peruano, Ricardo de Jaxa-Malakowski. Él realiza algunos cambios en el diseño original de Robert y empieza la construcción de la fachada principal del Palacio Legislativo, justo como vemos ahora en la fotografía, la fachada posterior del Palacio Legislativo, y también vemos algunas fotografías del también llamado Palacio del Congreso. Una toma aérea, una vista espectacular del Palacio Legislativo. Cabe indicar que durante la construcción del Palacio Legislativo pasaron 3 presidentes de la República durante su construcción. En primer lugar, José Pardo y Barreda. Continúa la construcción Augusto Bernardino Leguía y culmina la construcción el presidente de la República, Óscar R. Benavides. Vemos algunas fotografías de la llamada Plaza del Congreso, inaugurada en 1926 por el presidente Leguía. Hoy esta plaza lleva el nombre de Plaza José Faustino Sánchez Carrión y es justamente el primer lugar que vamos a conocer. Esta plaza está ubicada en la parte posterior del Palacio Legislativo. Es una obra del arquitecto peruano Gonzalo Panizo. La construyó en 1926. Llevó varios nombres. Originalmente llevó el nombre de Plaza del Congreso, luego fue llamada Plaza del Primer Congreso Constituyente. En los años 70 llevó el nombre de Plaza de la Victoria de Ayacucho y a partir de 1987 se instauró el nombre de Plaza José Faustino Sánchez Carrión. La estatua es de bronce y es obra del artista Juan Manuel Ugarte Elespuru. Esta plaza lleva el nombre del ilustre peruano José Faustino Sánchez Carrión, quien nació en Huamachuco, al norte de nuestro país, exactamente en la región La Libertad, en 1787, falleció en Lurín, Lima, en 1825. Sánchez Carrión es considerado el primer diplomático peruano. También fue el primer secretario del Congreso de la República en el año de 1822.
del primer Congreso Constituyente. Y también Sánchez Carrión fue uno de los primeros redactores de nuestra primera Constitución Política del Perú, la de 1823. Fue uno de los principales ideólogos de la gesta emancipadora peruana y el más destacado defensor de la forma republicana de gobierno. Él también escribió bajo el seudónimo de El Solitario de Sayán en la Abeja Republicana. Todos los 3 de agosto de cada año, en esta plaza importante, se realiza una ceremonia al conmemorarse el Día del Diplomático Peruano. La ceremonia la organiza en forma conjunta el Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vemos algunas fotografías de la parte posterior del Palacio Legislativo y ahora ya ingresando en sí al Palacio, vamos a conocer la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro. Esta sala muy importante lleva el nombre del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro, quien fue sacerdote, político y abogado, 5 veces presidente del Congreso, 2 veces presidente de la República, la primera en 1820, la segunda en 1833. Luna Pizarro nació en Arequipa, en la Ciudad Blanca, en el año de 1781 y falleció en Lima en 1855. Ya cuando se retira de la vida política, fue arzobispo de Lima desde 1846 a 1855. El 20 de septiembre de 1822, cuando se instala nuestro primer Congreso Constituyente, los demás diputados lo eligen a Luna Pizarro como su primer presidente. Justamente estamos observando esta gran pintura llamada del primer Congreso Constituyente. La fecha de la instalación de nuestro primer Congreso peruano está grabada en la placa, 20 de septiembre de 1822. Se dio en la antigua capilla de la Real Universidad de San Marcos, la más antigua de toda América, que data de 1551. Parte de los terrenos de la antigua universidad quedaban en este lugar, donde luego se edificó y construyó el Palacio Legislativo. Observamos en esta pintura, en la parte alta, la primera bandera creada por el general argentino don José de San Martín. Un momentito, por favor, parece que hay problemas con... Doctora Lina, ¿observan lo que estoy compartiendo? Sí, mano. Ya. También podemos observar la primera mesa directiva en color rojo, a la altura del crucifijo, la representación del primer presidente Francisco Javier de Luna Pizarro. Observamos también el pleno del primer Congreso Constituyente. Esta pintura es obra del artista cusqueño Francisco González Gamarra, data de 1953. En esta sala importante vamos a poder observar también las réplicas de las 12 constituciones que tenemos en vida republicana en nuestro país, el Perú. Por ejemplo, aquí observamos la primera constitución política del Perú, la de 1823, que fue redactada por nuestro primer Congreso Constituyente, promulgada por el presidente de la República, José Bernardo de Torre Tagle. En la parte central, la Constitución Política de 1860, la de mayor duración, duró aproximadamente 60 años, hasta 1920. Y en este lado observamos la actual Constitución Política vigente, la de 1993. En esta sala importante se realizan diferentes exposiciones culturales y fotográficas, tanto de artistas peruanos como extranjeros. Ahora vamos a conocer a todos los jóvenes estudiantes del Colegio Politécnico de Ventanilla, 5086, el Salón o Hall de los Pasos Perdidos. Este es el lugar más transitado dentro del Palacio Legislativo, es el eje central del Palacio. Algunos historiadores dicen que debido a su construcción, su doble altura y el techo que es de forma abovedada, cuando las personas caminan, transitan por este lugar, no se escucha mucho el ruido de sus pasos. Debido a la forma abovedada de la cúpula, en este lugar no hay mucho eco, no hay mucho sonido acústico. Sin embargo, algunos historiadores también dicen que por este lugar histórico han transitado y se han perdido los pasos de personas vinculadas a la política que ya no están vivas. Por ejemplo, presidentes de la República, senadores, diputados, congresistas, ministros, embajadores, cuyos pasos transcurrieron por este lugar y se fueron perdiendo a través del tiempo. Sin embargo, también tal denominación se le da
hall de los pasos perdidos a los lugares de tránsito y salas de espera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Parlamento francés, en la Cámara de Diputados de Madrid, en España, en el Senado de la República de Buenos Aires, Argentina. Vamos a observar también en la parte alta unos grandes vitrales, obra del taller del artista francés Gustave Pierre Dagrand, de Burdeos, Francia. Observamos dos pares de angelitos llamados amorcillos, guirnaldas de flores, o sea, flores entrelazadas, y dos ánforas o urnas, una a cada extremo. Vamos a observar también dos grandes candelabros en la parte alta, que fueron colocados aquí hacia 1920, fueron traídos desde Inglaterra, cada uno de ellos pesa 500 kilos, media tonelada. Están hechos en bronce fundido y en cristal de roca, cada uno tiene 56 candelabros. También vamos a ver en la parte alta unos cuadraditos, son unos llamados casetones, dentro de ellos la flor de lis, que representa a la realeza en el mundo clásico. El nombre oficial de este lugar histórico es Galería de los Presidentes de las Asambleas Constituyentes, ya que en la década de 1980 se comenzaron a colocar estos bustos en bronce en homenaje a los señores que fueron presidentes de las asambleas constituyentes, que son los congresos que dieron a luz nuestras 12 constituciones. Pero ya anteriormente el nombre adoptado fue Salón o Hall de los Pasos Perdidos, como fue conocido por los periodistas, por los mismos parlamentarios y la ciudadanía en general, y así lo conocemos hasta nuestros días. Vamos a poder observar en este lugar histórico el busto, por ejemplo, en homenaje al primer presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente en 1822, el busto en homenaje a José Gálvez Egusquiza, héroe civil peruano. Él falleció heroicamente en el combate del 2 de mayo, en la guerra americana, la guerra contra España, falleciendo heroicamente en uno de los torreones del Real Felipe en el Callao. El busto en homenaje a Francisco García Calderón, presidente del Congreso Constituyente del año de 1867. Por aquí observamos el busto en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente de 1978 a 1979. El busto en homenaje a Valentín Paniagua Corazao, don Valentín Paniagua, quien como presidente del Congreso asumió la responsabilidad de ser presidente de la República en el gobierno de transición en el año 2000. El busto en homenaje también a don Fernando Belaúnde Terry, quien fue 2 veces presidente de la República del Perú. La primera de 1963 a 1968 y la segunda de 1980 a 1985. Belaúnde Terry también formó parte de nuestro Congreso Nacional. Él fue diputado y también senador. Observamos el homenaje a Andrés Tausen Ezcurra, fundador del Parlamento Latinoamericano. El homenaje a don Ramiro Prialé Prialé, primer presidente del Parlamento Latinoamericano. Cabe recordar que desde México hasta Argentina, incluido el Brasil, se unieron todos los congresos de Latinoamérica, el Parlamento Latinoamericano, siendo elegido su primer presidente, un peruano, don Ramiro Prialé Prialé, oriundo de la región Junín. El homenaje al soldado centinela de la Guardia Juan Ríos, quien fue herido gravemente en 1834, exactamente un 4 de enero, al rechazar a los atacantes de la Asamblea Convencional. En el piso de este lugar histórico vamos a poder observar el primer mosaico italiano hecho en nuestro país, el Perú, obra de Amadeo de Mantelato, de Venecia, Italia. Él lo realizó en el año de 1924. Está hecho en mármol, las partes de color blanco es mármol traído de la región de Carrara y las partes que tienen colores son pepelmas italianas. Se demoraron aproximadamente 9 años en la construcción de este mosaico italiano. Tuvieron que cortar el mármol y las pepelmas y pegado uno por uno y unirlos como si fuese un rompecabezas. Observamos figuras naturalistas de plantas, de flores, por este lado de estrellas estilizadas, y aquí observamos un anagrama, este circulito con unas letras entrecruzadas, un anagrama, en la cual podemos observar las letras P de Palacio, la letra L de Legislativo. A su vez, en 1924 estaba gobernando nuestro país, el Perú, el presidente Augusto Bernardino Leguía, y Amadeo de Mantelato, el italiano, por congraciarse con el presidente de la República, quien pagaba sus haberes y se dice tenía un gran ego, quiso dejar plasmadas las iniciales del presidente, pero en clave, en código secreto, o sea, escondidas, camufladas. Aquí podemos observar escondida la letra A de Augusto, la B de Bernardino y la L de Leguía. Augusto Bernardino Leguía, presidente de la República del Perú. Ahora, jóvenes,
del Colegio 5086, Politécnico de Ventanilla, Callao. Vamos a conocer otro lugar histórico, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Fue inaugurado 30 de noviembre de 1939, que es una obra del arquitecto polaco Ricardo de Haxa-Malakowski. Es en este lugar donde sesionó el antiguo Senado Nacional o Senado de la República hasta 1992, cuando en nuestro país, el Perú, tuvimos un Congreso con sistema parlamentario bicameral, un Congreso compuesto por dos cámaras, el Senado, en este lugar histórico, donde sesionaban 60 senadores, y la Cámara de Diputados, donde sesionaban 180 diputados. Pero eso fue con la antigua Constitución Política, la de 1979. Este lugar lleva el nombre del ilustre peruano, don Raúl Porras Barrenechea. Para que lo recuerden un poco mejor, es el señor cuyo rostro aparece impreso en los billetes de 20 soles. Él fue presidente del Senado, senador, ministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú en España, representante del Perú ante la OEA, Organización de Estados Americanos, catedrático universitario, profesor universitario, historiador. Aquí observamos la fotografía en honor a Raúl Porras Barrenechea. Aquí vemos a don Raúl Porras Barrenechea en su etapa como canciller de la República, como ministro de Relaciones Exteriores. Aquí vemos que está con su fajín puesto, ¿no? en este retrato. Vamos a observar algunas fotos históricas del Senado de la República gracias al Diario Oficial del Peruano. Vemos en la parte central al presidente del Senado, Luis Alberto Sánchez, acompañado del senador Javier Díaz-Canseco, y aquí observamos al último presidente del Senado de la República, el señor Felipe Osterlin Parodi, último presidente de 1991 a 1992. En esta fotografía vemos al senador Enrique Bernales Ballesteros exponiendo ante la representación nacional, ante los señores senadores. Observamos ya una foto más moderna, gran mesa, unas sillas, vemos la presencia de los señores congresistas. Es en este lugar donde actualmente sesionan algunas de las 24 comisiones ordinarias que tiene el Congreso. En ese lugar histórico también sesiona el Parlamento Joven, el Parlamento Universitario, el Parlamento Escolar Peruano. Aquí se realizan las condecoraciones en el Congreso y las presentaciones de los libros del Fondo Editorial del Congreso. En la parte alta vemos un gran vitral, es el vitral más hermoso de nuestro país, el Perú, y el más grande del Palacio Legislativo. Lleva por nombre Alegoría Triunfal de la Patria, obra del taller del artista francés Gustave Pierre Dagrand. Observamos la representación del sol de los incas, el sol del Perú, a la patria que está flotando en el aire, vestida con una túnica de color blanco, lleva una capa de color rojo, está tocando la trompeta de la fama, en su otra mano sosteniendo el laurel de la victoria. Observamos el escudo nacional del Perú, nuestro país, siendo sostenido por 3 infantes. Cada uno de ellos representa las 3 regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva. Una gran cinta bicolor con los colores de nuestra bandera peruana. Son 214 piezas unidas y en los 4 extremos, 4 grandes medallones con las letras entrecruzadas CN, que significa Congreso Nacional. Observamos también 16 columnas o estatuas en forma de mujer. Son las llamadas cariátides. Estas cariátides son de origen griego, de origen helénico, pero quien las hizo aquí en Perú, el escultor Agustín Rivera Eizaguirre, les colocó unas trenzas a ambos lados de su rostro para darles un toque de peruanidad en homenaje a las ñustas, a las princesas incas del Cusco, capital arqueológica de América. Observamos también en la parte alta 2 grandes pinturas, la representación en honor a José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, y su esposa Micaela Bastidas. Ambos encabezaron la rebelión más grande contra los españoles en América Latina, un 4 de noviembre de 1780 en Tinta, Cusco. En la parte baja observamos la pintura en honor a Manuel Pardo y Lavalle, quien fue presidente de la República y presidente del Senado Nacional. La representación en honor a José Gálvez Barrenechea, quien fue presidente del Senado, senador. Aquí vemos el estrado principal, el lugar donde se ubicaba el presidente del Senado y sus vicepresidentes. Observamos, ingresando por la puerta principal del hemiciclo Porras Barrenechea, hacia el lado izquierdo, la Galería Diplomática, en honor a don Raúl Porras Barrenechea y en honor a Alberto Ulloa Sotomayor. Ambos fueron ministros de Relaciones Exteriores y presidentes del Senado. Ingresando por la puerta principal hacia el lado derecho, vamos a observar la que fue llamada Galería de los Educadores, en honor a Luis Alberto Sánchez,
quien fue 3 veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Senado, senador, también fue primer vicepresidente y primer ministro en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez de 1985 a 1990. La representación en honor a José Antonio Encinas, presidente del Senado, senador, diputado y una vez rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En honor a ellos dos y a los profesores de nuestro país, el Perú, llevó el nombre de Galería de los Educadores, hoy conocida como Galería de Prensa. Como les comenté, es en este lugar donde se realizan las condecoraciones, aquí en el Congreso de la República. Por ejemplo, ha sido condecorado el rey emérito de España, el rey Juan Carlos I, ha sido condecorado aquí el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz, ha sido condecorado aquí don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, año 2010, el exsecretario general de las Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar, entre otras personalidades. En el ámbito deportivo, también fueron condecorados los futbolistas de nuestra selección peruana de fútbol por haber clasificado al Mundial de Rusia 2018 después de largos 36 años. También nuestras voleibolistas peruanas, medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl 88. Ahora, jóvenes del Colegio Politécnico de Ventanilla, vamos a conocer otro lugar muy importante, la Sala Miguel Grau Seminario. Este es el homenaje que le rinde el Congreso a nuestro máximo héroe nacional, el caballero de los mares, el peruano del milenio, a quien observamos en esta pintura, pero vestido como civil en su etapa como diputado. Recordemos que Miguel Grau Seminario también formó parte de nuestro Congreso Nacional. Él fue diputado, representante de Paita, actual departamento de Piura, desde 1876 a 1879, año que Chile le declara la guerra a nuestro país, el Perú, y a Bolivia. Grau, siendo diputado, le pide licencia, permiso a la representación nacional, le pide permiso al Congreso, licencia, para ir a combatir a bordo del monitor Huáscar en la Guerra del Pacífico. El Congreso le dio la licencia. Después de participar en varios combates navales, falleció heroicamente en el combate naval de Angamos el 8 de octubre de 1879. Como homenaje, se ha colocado la réplica de su curul o escaño dentro de las instalaciones del hemiciclo principal de sesiones. Y antes de que se inicie la sesión plenaria, o sea, el pleno del Congreso, cuando están reunidos ya los 130 congresistas, la presidenta del Congreso le dice al relator del Congreso: señor relator, pase lista, pase asistencia. Y el relator del Congreso dice, él enuncia: señores congresistas, muy buenos días. Miguel Grau Seminario. Los 130 parlamentarios se ponen en pie y dicen, presente. Es el homenaje que le rinde el Congreso a nuestro máximo héroe nacional. Vamos a observar el estandarte nacional de nuestro país, el Perú, el estandarte de la Marina de Guerra del Perú. Vemos una gran mesa, vemos el sombrero, la réplica del sombrero de Miguel Grau Seminario y unas cartas que envió Grau a la representación nacional para que su accesitario, Manuel Raigada, ocupe su curul o escaño dentro de las instalaciones de la antigua Cámara de Diputados. Observamos una réplica del monitor Huáscar en pequeñas dimensiones, obra de los artistas peruanos Machi y Bedoya Hart. Recordemos que lastimosamente el monitor Huáscar fue capturado en combate y actualmente es un museo naval flotante que se encuentra en el puerto de Talcahuano, provincia de Concepción, región del Biobío, en Chile. Observamos la réplica de la espada de Miguel Grau Seminario. En esta sala importante sesiona históricamente la Comisión de Defensa Nacional, también algunas otras comisiones ordinarias, el Consejo Directivo y en algunas oportunidades la Comisión Permanente del Congreso. Ahora, jóvenes del Colegio Politécnico 5086 Ventanilla Callao, vamos a conocer el hemiciclo principal de sesiones, el lugar más importante, el corazón del Congreso. Fue inaugurado 24 de septiembre de 1908, es una obra del arquitecto francés Émile Robert, medalla de oro en su promoción, primer puesto en su promoción, Escuela de Bellas Artes en París, Francia, carrera de arquitectura. Es en este lugar histórico donde se reúnen los 130 congresistas de la República en una máxima asamblea deliberativa llamada sesión del Pleno del Congreso. Aquí también juramentan los presidentes electos de nuestro país, el Perú, desde el año de 1908. Justamente fue inaugurado en el cambio de mando presidencial del saliente presidente de la República, José Pardo Ibarreda, y del entrante presidente de la República, Augusto Bernardino Leguía. Se inauguró con el nombre de Cámara de Diputados. Observamos también aquí una fotografía
del 28 de julio de 1980, la juramentación del presidente Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. Y cabe señalar que la actual mesa directiva, que tiene periodo de duración de un año, un periodo anual, la mesa directiva actual 2021-2022 está compuesta por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, ella pertenece a la bancada de Acción Popular. La primera vicepresidencia a cargo de la congresista Lady Camones Soriano, pertenece a la bancada de Alianza para el Progreso. Segunda vicepresidencia a cargo del congresista Enrique Wong Pujada, pertenece a la bancada de Podemos Perú. Y la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista Patricia Chirinos Venegas. Cabe señalar, jóvenes, que actualmente tenemos un Congreso con sistema parlamentario unicameral. ¿Qué significa eso? Un Congreso de una sola Cámara, compuesto por 130 congresistas, los cuales están divididos o separados por grupos parlamentarios o bancadas parlamentarias. La bancada de Perú Libre, por ejemplo, tiene 37 congresistas, Fuerza Popular, su bancada, 24 congresistas, la bancada de Acción Popular, 16 congresistas, bancada de Alianza para el Progreso, 15 congresistas, la bancada de Avanza País, son 10 congresistas. La bancada de Somos Perú con el Partido Morado, dos partidos políticos que se han unido y han hecho una sola bancada aquí en el Congreso, 9 congresistas. La bancada de Renovación Popular, 9 congresistas. Juntos por el Perú tiene 5 congresistas y Podemos Perú, 5 congresistas. Hacemos la sumatoria y tenemos 130 congresistas de la República en un Congreso unicameral, según lo dictamina la actual Constitución Política del Perú, la de 1993. Vamos a observar en la parte alta unas letras en color dorado, entrecruzadas, RP, significa República Peruana o República del Perú. Vamos a observar también un bajo relieve, obra del artista piurano Luis Aburto Olaya, se llama Proclamación de la Jura de la Independencia del Perú, 28 de julio de 1821. Observamos en la parte central la representación del general argentino don José de San Martín, enarbolando el estandarte nacional, arengando al pueblo peruano, que se encuentra representado hacia nuestro lado izquierdo. Debajo del brazo de San Martín, la representación de un sacerdote está levantando una cruz. A su vez representa la Iglesia Católica, ya que la Iglesia apoyó a la independencia de nuestro país, el Perú. En la parte posterior a San Martín, los militares, quienes fueron parte importante en nuestra independencia nacional. Toda esta representación se dio en la antigua Plaza Cabildo de Lima, hoy conocida como Plaza de Armas de Lima, donde se ubica Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal que vemos aquí en la representación y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Observamos aquí el escudo nacional del Perú, tallado en fina madera caoba, bañado en una técnica de pintado que lleva por nombre pan de oro. Por eso es de color dorado y se asemeja al oro, pero es fina madera caoba. Observamos dos grandes estatuas en bronce. La del lado izquierdo, que está agarrando una lanza y encima de su cabeza lleva una estrella, es la representación de la ley. La del lado derecho, que está agarrando una espada y una balanza, la representación de la justicia. Observamos también dos grandes pinturas, la representación en honor al general argentino don José de San Martín, el protector del Perú, la representación en honor al libertador Simón Bolívar, nacido en Caracas, Venezuela. Vamos a observar también el estandarte nacional de nuestro país, el Perú, debajo una gran mesa llamada mesa directiva, como les comenté, la cual está compuesta por la presidenta del Congreso y sus 3 vicepresidentes. Y aquí observamos la réplica de la curul o escaño de nuestro máximo héroe nacional, Miguel Grau Seminario. A ver, jóvenes del Colegio Politécnico 5086 de Ventanilla, Callao, vamos a imaginar por unos segundos que yo soy el relator del Congreso y ustedes son los congresistas en funciones, los actuales congresistas. Yo les voy a decir, señores congresistas, muy buenos días, Miguel Grau Seminario, y ustedes me responderán, presente. Vamos a rendir un homenaje a nuestro máximo héroe nacional, el caballero de los mares, el peruano del milenio. ¿Está bien, jóvenes? A ver. Presente. 1, 2, 3. Señores congresistas, muy buenos días. Miguel Grau Seminario. Presente. 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 Así es, jóvenes del Colegio Politécnico 5086 de Ventanilla, Callao. Es así, tal cual, como se inician las sesiones del Pleno del Congreso. El primer nombre que se enuncia es el de Miguel Grau Seminario y los 130 congresistas responden presente. Es el homenaje que le rinde el Congreso
a nuestro máximo héroe nacional, el peruano del milenio. Vamos a observar también, ustedes me preguntarán, Guía Ángel Segarra, ¿por qué siempre cuando estoy en las redes sociales o he visto a mi papá y mi mamá que están viendo las noticias y siempre cuando mencionan al Congreso dicen la palabra curul o curules? He visto también en mi Instagram, en mi WhatsApp, en mi Facebook, ¿no? Que dicen en el TikTok, siempre que mencionan al Congreso dicen curul, la curul. Entonces, ¿por qué se le llama curul? Porque antiguamente había un idioma que es justamente el idioma latín. Dentro de ese idioma había una palabra llamada curulis, que significa asiento para una persona que está ejerciendo el poder. En este caso, los congresistas, ya que ellos han sido elegidos en elecciones generales, o sea, por la votación popular. La ciudadanía quiso que ellos sean sus representantes aquí en el hemiciclo principal de sesiones, en el Palacio Legislativo. Cada curul o escaño tiene una placa dorada, que es de bronce, donde previamente se ha grabado el nombre de cada congresista. Cada uno tiene un lugar asignado. Cada curul o escaño tiene un micrófono, en la cual los señores congresistas llevan su voz en las sesiones del Pleno del Congreso. También cada curul tiene un sistema de huella dactilar, donde previamente se ha digitalizado, grabado, escaneado la huella dactilar de cada congresista. También cada curul tiene unos botones de colores, que son los llamados botones de votación electrónica. Cada botón tiene un significado. El de color verde, votación a favor, significa. El de color ámbar, votación en abstención. Y el botón de color rojo, votación en contra. Todas las votaciones y asistencias de los congresistas serán observadas en esta gran pantalla gigante, donde aparecen los nombres de los 130 congresistas divididos en grupos parlamentarios o bancadas parlamentarias. También me preguntarán, Guía Ángel Segarra, ¿por qué usted habló que aquí juramentan los presidentes electos? ¿Quién le toma juramento al presidente electo de la República? Le toma juramento la presidenta del Congreso, quizás lo han visto ustedes en la televisión el día 28 de julio y en las redes sociales. Le tomó juramento la presidenta del Congreso al presidente electo de la República. Una vez que juramentó, se le colocó la banda presidencial y luego de eso, el presidente de la República, más o menos a esta altura, empezó a brindar su mensaje presidencial al Congreso por mandato constitucional. El periodo presidencial tiene duración de 5 años, al igual que el periodo congresal. Entonces, según estipula la Constitución Política del Perú en el artículo 118, el presidente de la República acude al Congreso, acude al hemiciclo principal de sesiones a brindar su mensaje presidencial al Congreso todos los 28 de julio de cada año en su periodo presidencial. Ya cuando el presidente de la República da un mensaje presidencial desde Palacio de Gobierno, desde alguna sede ministerial, o convoca a conferencia de prensa, convoca a los periodistas, ahí sí se le llamará mensaje presidencial a la nación. Pero cuando viene aquí, a este hemiciclo histórico, el 28 de julio, se le llamará mensaje presidencial al Congreso. Ahora, jóvenes del Colegio Politécnico, 5086, Ventanilla Callao, vamos a conocer la Plaza Simón Bolívar. Aquí observamos este monumento, que es el más antiguo de la ciudad de Lima, colocado en 1859, inaugurado por el presidente de la República, el mariscal Ramón Castilla. Desde este punto podemos observar la fachada principal del Palacio Legislativo, la sede principal del Congreso, en la parte alta del Pabellón Nacional de nuestro país, el Perú. Esta plaza llevó varios nombres a través del tiempo. En un comienzo llevó el nombre de Plaza del Estanque, porque en este lugar había un estanque de agua. A través de canales se llevaba el agua a diferentes zonas de Lima. También llevó el nombre de Plaza de la Inquisición, Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Virtudes, hasta que en 1859 quedó instaurado el nombre de Plaza Simón Bolívar. Estos terrenos fueron parte de los dominios del cacique Taulichusco, luego fueron parte de las propiedades de los terrenos del conquistador español Francisco Pizarro. La estatua es de bronce, es obra del italiano Adamo Tadolini. Él la confeccionó en un molde de yeso y sobre este molde, el escultor alemán Müller, superintendente de la fundición Múnich, se encargó de realizar la fundición. Fue enviada por barco desde Alemania en 1858 y recién llegó al Perú en 1859, ingresando por el puerto del Callao. La base, que es de mármol traído de la región de Carrara, es obra del artista Filippo Giancarini, y él realiza un homenaje a 2 batallas que ya vamos a conocer en unos momentos. Observamos aquí también
una fotografía antigua de la Plaza Simón Bolívar. Aquí el escudo nacional del Perú en bronce. Observamos los dos grandes frisos, obra de Filippo Giancarini, el homenaje a la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, y el homenaje a la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. En esta plaza importante se realizan diferentes actividades protocolares organizadas por el Congreso de la República, los despachos congresales y también por las embajadas extranjeras afincadas en nuestro país, el Perú. A nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, a nombre del programa de visitas guiadas, muchísimas gracias por su amable y respetuosa atención. A todos los jóvenes del Colegio Politécnico 5086, Ventanilla Callao, mi barrio. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto, jóvenes estudiantes. A ver, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, a todos mis amigos de Ventanilla. Buenos días también, señorita Emily Danitza Quispe, buenos días. Señorita Araceli Tarazona, buenos días también con usted. Al alumno del Castillo Ayala, buenos días. A Luz. Buenos días. Doña Emergue, buenos días con usted. Hola, hola. Lorena Martínez también, muy buenos profe. días. Araceli, Tukimamani, muy buenos días, Araceli. Joseph también, Guasaquiche, buenos días contigo también. A ver, a Flowing, buenos días, del tercero A. Buenos días, profesor. Brigitte Dayana, Uri, buenos días. Manuel, buenos días, estoy saludando a todos los que escribieron en el chat. Buenos días con todos, si tienen alguna consulta, jóvenes estudiantes del Colegio 5086, Politécnico Ventanilla Callao, con mucho gusto. Bueno, si tienen alguna consulta, la hacen saber también. Mary Heredia, Chinchay, Concha, alumno José Armando Pariona, Romanín, de primero E. Buenos días con todos. Recordar que estamos pasando en una época difícil, complicada. Tenemos que el tema de la pandemia, del COVID-19, seguir, no bajar la guardia, poner los dobles mascarillas. Social de 1,5 metros a 2 metros con las demás personas. Lavarnos las manos con abundante agua y jabón de 20 a 30 segundos. Y también, si en ese momento no tenemos agua y jabón, podemos echarnos nuestro alcohol para estar desinfectados, ¿no? Cualquier cosa, si vamos a subir a algún medio de transporte público, ponernos doble mascarilla y ponernos nuestro protector facial. Si vamos a subir al bus, a la combi, o si vamos a entrar a algún centro comercial o alguna bodega, ponernos nuestra doble mascarilla. A nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, a nombre del programa de visitas guiadas y de todos mis compañeros, compañeras de la oficina, muchísimas gracias, jóvenes.